vamos a recibir a Rafael Espinal, economista, para echarle un vistazo al panorama actual. Buenos días, Espinal. Buenos días, Yulisa, Nelson, Catherine y a todos los televidentes. Estoy a su disposición para comentar la economía. ¿Es urgente convocar el gabinete económico? Bueno, no sé si es urgente, pero es una buena medida, porque obviamente ante una situación como la que vive el mundo y vive el país en particular, y muy especialmente por el incremento, como tú has señalado correctamente, de los precios del petróleo, es justo que se convoque el gabinete económico para ver cómo enfrentar esa coyuntura económica. Sobre todo por el efecto que tiene esto en las finanzas públicas. El incremento del precio del petróleo es para la República Dominicana el principal enemigo. Nosotros tenemos un déficit permanente en términos eléctricos y eso hay que subsidiarlo. Y la producción energética deriva mucho del petróleo. Por otro lado está el tema de los combustibles blancos, es decir, la gasolina, el gasoil, cuyo precio está congelado a pesar del incremento de los precios internacionales. De modo que el gobierno había dado una franja de precios del petróleo en la cual iba a mantener estable el precio local. Sin embargo, se está sobregirando esa franja, lo que indica que debe tomar una medida urgente de si mantiene congelados los precios o refleja el incremento del precio del petróleo en los combustibles. No solamente la franja de 85 a 115, sino que él dijo que semanalmente iban a asumir entre 600 y 1.000 millones. Claro. Y solo 2 veces, creo yo, en los últimos 3 meses, se ha asumido menos de 1.000 millones. Mira, hasta el viernes pasado, 1.800 millones. Y de marzo aquí van más de 18.000 millones. Entonces, hay una distorsión grave. En el presupuesto general del Estado de este año está cotizado el barril a 62.3. Sí. 62 dólares con 30 centavos de dólar. Todo el mundo le dijo a los que elaboraron el presupuesto que eso era un sueño. Pero si cerramos el viernes a 120, eso es casi un 94% superior el precio del barril al concebido en el presupuesto. Entonces, ahí hay un problema también grave con el presupuesto general del Estado. Claro, es lo que te señalo, hay un problema fiscal en las finanzas públicas, el déficit proyectado evidentemente no va a poder cubrirse, entonces habrá que tomar medidas de colocación de bonos en los mercados o medidas de otro carácter como disminución del gasto público. Normalmente cualquier disminución del gasto público en un presupuesto como el dominicano, que es muy inflexible, porque el presupuesto del Estado Dominicano es un presupuesto prácticamente donde el gobierno tiene una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque tiene una nómina pública, unos subsidios, una situación donde hay muy poca, el 4% de la educación. Esa flexibilidad es muy pequeña y por tanto es probable que la única alternativa sea incrementar el déficit. Lo cual en una situación como la actual no es extraño en el mundo. O sea, todas las economías, incluso las economías más desarrolladas, están incrementando el déficit porque es una situación mundial que no puede ser controlada con una restricción del gasto. Porque si tú disminuyes el gasto también, sobre todo el de inversión, de una manera brusca, entonces generas una contracción económica. O sea, estamos ante un juego de variables que tiene que manejar el gobierno y manejar los economistas con mucha prudencia. Se dice que cuando en Estados Unidos hay gripe, aquí hay neumonía. Tenemos una inflación en Estados Unidos que ha superado con creces lo que se tenía establecido. Se habla ya de más de 8 puntos porcentuales, cuando en República Dominicana estamos con el grito al cielo porque está rondando el 5%. ¿Cómo se plantea el escenario a futuro, corto plazo, mediano plazo, ante una guerra que parece que todavía va a dar mucha tela que cortar? Los commodities dando dolores de cabeza, la Fed haciendo algunos ajustes, pero que no terminan de ser concluyentes ni definitivos, y los países de América Latina, incluyendo la República Dominicana, que estamos atados a esas realidades, porque además no somos productores de petróleo. ¿Cuál es
la proyección de los economistas? Mira, el Fondo Monetario Internacional hace una reunión de primavera que hizo recientemente. En esa reunión la presidenta del fondo, Cristina Georgieva, hizo una exposición sobre las perspectivas negativas que teníamos para el resto del 22 y del 23. Incluso proyectaron a la baja el crecimiento mundial. Sí. Y proyectaron a la baja el crecimiento de los Estados Unidos, que a fin de cuentas es el que más nos importa. Claro. Cuando proyectan el de América Latina, yo ni miro para allá, porque ¿qué tenemos en común con Brasil o Argentina? Pero sí con los Estados Unidos. Lo que pasa en los Estados Unidos es para nosotros vital. La proyección bajó en los Estados Unidos. La inflación, desde 1981, no había una inflación tan grande como la que hay en los Estados Unidos en este momento. Eso indica que para la República Dominicana hay una transferencia de la crisis desde Estados Unidos. Positivamente, a pesar de esa inflación norteamericana, el flujo turístico hacia el país se ha mantenido, las exportaciones de zona franca han crecido, el flujo de remesas, si bien no tiene las proyecciones que tuvo en el 21, esperamos llegar a unos 9.500 a 10.000, poco menos de 10.000 millones de dólares, lo que indica que en medio de la crisis la economía dominicana es muy resiliente, muy fuerte, es una economía muy diversificada. Yo siempre hago el énfasis de que nosotros tenemos una maravillosa economía, tal vez muy mal administrada, pero una economía que tiene motores por diversas vías, y eso nos hace menos vulnerables ante la situación mundial, excepto por el precio del petróleo y el incremento de los precios. El gobierno está actuando por vía del Banco Central, aumentando las tasas de interés, lo mismo que están haciendo en los Estados Unidos. ¿Por qué seguimos la política de los Estados Unidos? Porque nosotros tenemos capitales que vienen al país buscando las tasas altas. Si en los Estados Unidos suben las tasas, esos capitales se van a los Estados Unidos, que obviamente tienen más seguridad, menos riesgo. Entonces, nosotros tenemos que ir a la par. Si la FED o el Banco Central de Estados Unidos sube las tasas, el Banco Central tiene que subir las tasas de interés. Eso encarece los préstamos al público. O sea, para la clase media, sobre todo. A la clase media, por tanto, la venta de apartamentos, algunas inversiones empiezan a bajar, lo que también tiene un aspecto negativo para la economía de disminución del crecimiento. Entonces, estamos ante ese juego de que yo muevo fichas por este lado, pero se me abre una... Pero con ese escenario, perdón, Rafael, sí. Ante ese escenario, por ejemplo, el expresidente Fernández ha planteado que se podría producir un fenómeno peligrosísimo, conocido como estanflación, que es, evidentemente, al disminuir la cantidad de dinero en la calle, por decirlo de esa manera, y con una economía que empieza a paralizarse en distintos sectores, pues podría producirse esa situación. ¿Tú lo crees posible? Mira, los economistas, los pensadores económicos, crean mitos y muchas veces no nos ponemos de acuerdo, pero en realidad hay un cierto riesgo de estanflación hacia el futuro, no inmediato. Una estanflación no es más que una disminución del Producto Interno Bruto Mundial y un incremento de los precios. Lo que sí es indudable, y eso no hay manera de componerlo, digamos, como dice la gente, no tiene componte, es el incremento de los precios a nivel mundial, del maíz, de la soya, del trigo, del petróleo, de los minerales. Es decir, hay evidentemente una ruptura, se han roto los canales de distribución a nivel mundial, y eso no se arregla, ese rompecabezas roto no se arregla en el corto plazo. Lo de la estanflación es todavía una posibilidad a futuro, pero hay economías sólidas como la economía china, la economía india, que son motores de la economía mundial, y no creo que en la actual situación esa estanflación se produzca a nivel mundial. Puede ser que en las economías desarrolladas sí, es decir, Europa, los Estados Unidos, pero siempre hay
unas economías emergentes que siguen, porque tienen todavía mucho donde crecer. Señor Espinal, nos hemos estado repitiendo desde un tiempo para acá de que va a haber una hambruna. Inclusive organismos internacionales que tienen que ver con los estudios y la supervisión del panorama económico respecto de los alimentos han vaticinado una situación difícil para la economía alimentaria a partir de mitad de este año hacia adelante, cuando se termine de consumir la producción que se dio antes de que se iniciara la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Cómo va a afectar eso a República Dominicana de una manera real? Mira, durante la pandemia, en los primeros meses, yo recuerdo que yo participé en un webinar de esos que estaban de moda, sí, de la Fundación Global, y quien lo coordinaba era justamente el presidente Fernández. Y yo dije así, como pasando, esto es una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y podría derivar en una crisis alimentaria. Yo lo dije un poco con la lógica, pero el presidente Fernández, a propósito de lo que dice Catherine, siguió trabajando el tema de la crisis alimentaria porque eso empezó a girar en el mundo. Y lo mismo posteriormente el presidente Abinader también tocó el tema cuando habló de los subsidios ahora y la disminución de los aranceles para productos importados. Realmente es casi inminente que habrá problemas alimentarios a nivel mundial. Eso por los altos precios del petróleo. El maíz ha vuelto a ser utilizado para producir alcohol y derivados de alcohol. La caña de azúcar también en Brasil se está volviendo a utilizar para hacer etanol debido a los altísimos precios del petróleo. Eso disminuye la producción para fines alimenticios. Esa situación evidentemente puede traer problemas alimentarios a nivel mundial. Ahora, en el caso dominicano es singular, porque es que esta es una economía que tal vez por España haber abandonado esta isla en los años, en el siglo XVIII y XVII. Aquí hay una producción de subsistencia extraordinaria, es decir, de plátanos, de yuca, de víveres de toda naturaleza, una producción, casi familiar, una producción que es muy diversa. Y eso garantiza, por lo menos, que hambruna no habrá. Podrá haber altos precios en productos básicos, por ejemplo, el pollo. El pollo es un maíz con pluma, ¿no? El pollo es maíz criado y convertido en carne. La carne de cerdo. La ganadería dominicana es bastante, la critican mucho por ser una ganadería de pasto, ¿no? Una ganadería tabulada de alimentos, y el pasto seguirá creciendo, ¿no? Entonces, habrá una situación de encarecimiento de algunos productos, del pan, de los derivados de maíz, pero no creo que en el caso dominicano eso llegue a una situación de crisis alimentaria. Rafael, dicen que va a morir más gente de hambre que por la guerra, a propósito de la crisis alimentaria. Hay un problema, a ver cómo tú sugieres que se enfrente, y es que son factores que escapan de nuestro control, el de los hidrocarburos, de la materia prima, o sea que tú no puedes trazar una política atento a ti, vamos a decirlo de esa manera. Los subsidios y las medidas que se adoptaron a principios de marzo y correspondientemente la Junta Monetaria con los incrementos de la tasa ha logrado controlar la inflación. Si no se toman esas medidas, independientemente de los aranceles cero, de los debates, si no se hubiesen tomado esas medidas, otro gallo cantaría hoy con la inflación. Pero atendiendo a que son factores externos los que nos están presionando más, a que la situación está contenida por subsidios. A los subsidios de marzo se le agregó 500 millones para el maíz, también para los fertilizantes que no estaban. Es decir, que lo que se ha incrementado es los subsidios. El gobierno está compelido a tomar medidas en lo inmediato o a revisar algunas de esas disposiciones que eran por 4 meses, otras por 6. El gobierno debe, a tu juicio, seguir la política de subsidio. Mira, el gobierno y el Banco Central han actuado desde el principio de esta crisis con mucha
capacidad de manejo de la situación. Eso hay que reconocerlo. Los subsidios se mantuvieron en las transferencias familiares, las líneas de vida, estas transferencias monetarias, más allá de lo que el gobierno podía sostener con sus propias recaudaciones. Lo mismo se ha mantenido este subsidio a los combustibles. El subsidio a las familias ha seguido en diversas modalidades. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse esto? Bueno, esto deberá mantenerlo el gobierno hasta tanto, y lo voy a decir de una manera muy simple, hasta tanto nos presten. Mientras nos presten. ¿Ah? Mientras nos presten. Mientras nos presten. Eso suena como dramático. Pero es la realidad, o sea, cuando tú dices que tienes que aumentar el déficit, tú tienes que endeudarte. Mientras tú coloques bonos en los mercados y los acreedores confíen en la capacidad de pago de la República Dominicana, nosotros tenemos que seguir salvando a la gente. Es decir, nosotros tenemos que seguir dando apoyo a las familias, tenemos que mantener ciertos subsidios para evitar una crisis de inflación, que es la peor forma de inequidad que pueda haber. Es decir, si tú tienes, y el caso venezolano, Catherine, que conoce... Eso dan todos los días. Eso cuando hay una crisis de inflación, que tú te levantas por la mañana y el pan está a 10, y a la tarde está a 15, y al otro día está a 25, eso es realmente criminal. Entonces, el gobierno tiene que mantener esas políticas. Obviamente, eso lo que va a hacer es disminuir el crecimiento también. Escúchame, mientras presten, me ha quedado... Sí, porque así es una concesión vagabunda en el barrio. No te apures, que el dinero está hecho. El dinero está hecho. Sí, pero mientras te presten para vivir, malo es que te presten, por ejemplo, como ha ocurrido aquí en el caso dominicano, que durante unos 10 años, después de la crisis norteamericana, la crisis mundial del 2008, seguimos cogiendo prestados porque los organismos internacionales abrieron las compuertas y seguimos tomando préstamos, a pesar de que crecíamos. Eso no tiene, y yo fui un crítico muy fuerte del endeudamiento, pero en momentos de crisis tú tienes que mantener viva la familia. Entonces eso deberá, ahora llegará un momento en que habrá que ajustarse el cinturón, que no quiere decir que no lo hagamos ahora. Capacidad de endeudamiento, ¿hay un concepto de eso? Sí, hay un concepto de eso que es... Hay dos conceptos. Hay uno que es la relación de deuda con el Producto Interno Bruto, pero eso es muy relativo. Japón debe el 200% de su producto y los Estados Unidos más del 100%, nosotros estamos en el 60 y pico. Ahora, lo más importante es la capacidad de pago de esa deuda con los ingresos tributarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien ahora podemos endeudarnos, dentro de 1, 2, 3 años vamos a tener que hacer esa reforma fiscal para aumentar los ingresos. Y eso es apretarnos el cinturón. Y esa parte deberá llegar, por lo que yo les recomiendo a los consumidores dominicanos, que somos tan dados a gastarlo todo, a que nos apretemos el cinturón. Rafael, hablemos del tema de la inflación. Hay quienes incluso se preguntan por qué República Dominicana está teniendo estos niveles de inflación cuando otros países de la región no están sufriendo de la misma enfermedad, por decirlo de esta manera. El presidente Abinader y su equipo económico han incluso explicado que se trata de una inflación que en gran medida es una inflación importada, y hay quienes argumentan, bueno, si la inflación es importada porque hay una condición global, porque todos los países no están respondiendo de la misma manera y hay otros que están teniendo mejores indicadores en materia de inflación que el país, el caso de Colombia, el caso de Guatemala, el caso de otros países de Centroamérica. Sí, pero no han tenido el crecimiento que ha tenido la República Dominicana, excepto el caso de O sea, Colombia. que crecimiento es igual a inflación. El crecimiento, en gran medida se acompaña muchas veces de inflación cuando la oferta no responde a esa demanda que tiene el país. Y ocurre que la demanda en la República Dominicana se mantiene alta. Fíjate, los 10,000 y pico de millones de dólares del año pasado y el mantener las remesas, eso es mandando dinero desde Estados Unidos para que la gente lo gaste aquí. Sí. Cuando el turismo, el gobierno ha dicho, el turismo ha crecido, se mantiene, eso es consumo. Ese turismo que viene al país y todo lo que producen
las empresas locales para el sector turístico es consumo. Entonces, si tú mantienes una demanda alta y al mismo tiempo la oferta mundial, y particularmente en el caso dominicano los alimentos, el petróleo, ha bajado, hay un desfase entre la demanda y la oferta y crecen los precios. Por ejemplo, el petróleo sube, el país tiene precios altísimos y los tapones no ceden, y tú te vas a los centros comerciales y vas a encontrar una cantidad de gente tomando cafecitos por acá, comprando allí, dando vueltas. El consumo en la República Dominicana se ha mantenido alto a pesar de la crisis, tal vez por los subsidios, tal vez por las remesas, el propio turismo, muchos de ese turismo son dominicanos en el exterior que vienen. Entonces hay una situación de exceso de demanda con poca oferta y un aumento de precios, que el gobierno y el Banco Central lo están tratando de detener por la vía monetaria, sacando dinero de circulación, subiendo las tasas, para que los ahorros de Yulisa, de Nelson y Catherine se entusiasmen y en vez de gastarlo, se vayan y abran un certificadito financiero por ahí para ganarse el 6, el 7%, porque subieron las tasas. El dólar sigue a niveles controlados, por decirlo de alguna manera, Rafael. En algún momento incluso se vio que la divisa, la tasa, cambiaría, empezó a caer, algo que preocupó a muchos ahorristas. ¿Qué ha ocurrido en ese sentido, según tu análisis? Mira, el Banco Central tiene las reservas internacionales más altas de la historia reciente de la historia dominicana, más de 14.000 millones de dólares en reserva, con lo cual puede enfrentar hasta 7 meses de importaciones. Lo normal son de 3 a 4 meses. El Banco Central tiene el doble de las reservas, con lo cual interviene si hay necesidad en el mercado para mantener estable la tasa de cambio. Esa tasa de cambio es vital para la República Dominicana, es como los glóbulos rojos. Si eso se altera, se te altera todo el organismo. Los precios aquí se fijan en función de esa tasa de cambio. Y no es mayor la inflación producto de la política del Banco Central de abastecerse de reservas durante la crisis para poder tener capacidad de maniobra en este momento donde la presión de la inflación está generando cambios en la política monetaria. Entonces, estamos en un panorama de día a día, yo te diría. Viviendo el día a día. A propósito de vivir el día a día, dicen las autoridades, bueno, algunos de oposición, que la criminalidad ha aumentado porque la gente está viviendo día a día justamente, que no hay droga en la calle para vender, en el microtráfico, y que muchos, al no tener las ayudas, el quédate en casa, el patí, el no sé qué, fase 1, fase 2, etcétera, pues los que tenían que volver a su trabajo, algunos volvieron, que algunos no, pero los que tenían las ayudas y que eran personas que trabajaban chiripeando en la calle, pues se han quedado prácticamente en el aire. ¿Ve usted factible que se hayan retirado los subsidios individuales a las personas y que realmente esto pudiera ser un factor de aumento de criminalidad, o simplemente fue correcto eliminar todos los subsidios personales que tenía el gobierno porque no tenía cómo sostenerlos económicamente? Mira, el empleo se ha restablecido a niveles anteriores a la pandemia. Obviamente, cada año hay 40 o 50 mil personas que ingresan al mercado laboral, que son jóvenes normalmente, pero los niveles de empleo se han restablecido. El problema de la delincuencia, en lo personal, no lo asocio a un problema de subsistencia. El problema de la delincuencia en la República Dominicana está asociado al tráfico de drogas, a los micropuntos de droga, a una juventud que quiere cosas que no tiene y que van desde los tenis de Jordan hasta las últimas cadenas de David Ortiz. Perdónenme David Ortiz, pero esas cadenas hacen que los jóvenes quieran tener la cadena, quieran tener el último guay de la moda y la droga y el automóvil y esa presión barrial en los barrios. Y ahí en INTEC nosotros hemos hecho estudios de esa realidad social en los barrios, sobre todo de los centros urbanos, básicamente capital. Te estoy hablando de los barrios
de los Alcarrizos, de los barrios de Los Minas, de los barrios de Sabana Perdida, donde una delincuencia se mueve muy vinculada al microtráfico de narcóticos. Y no creo que hayan sido que si le dieron el subsidio o no le dieron el subsidio, porque tú no has visto una ama de casa asaltando un colmado todavía, no. Ni has visto un padre de familia muy ¿verdad? Muy decente, muy cosa que se desespere y salga a romper una vitrina para llevarse. Normalmente son una delincuencia muy ligada a lo que aquí es una economía subterránea muy fuerte, que es la economía del microtráfico de drogas, que también es parte de lo que sostiene esta diversidad económica y este crecimiento. Rafael, es reciente para establecer el impacto de la guerra en los indicadores. Tenemos, sí, lo de la pandemia. La CEPAL aumentó la pobreza extrema en República Dominicana, aumentó la pobreza en sentido general. Vamos a mirar un poquito más adelante porque pese a varios indicadores alentadores, el empleo, remesa, turismo, la perspectiva son que van a crecer los niveles de pobreza y que van a seguir siendo fuertemente afectados los sectores más vulnerables. Eso es lo que uno ve para adelante. A mí no me gusta venir a los programas de televisión a dar malas perspectivas, porque ya tenemos demasiados problemas, pero evidentemente la pandemia, el cierre de una economía por un año, luego se rompen las cadenas de distribución. Cuando decimos que se rompen las cadenas de distribución, es que millones de contenedores se quedan estancados en Shanghái y no pueden las mercancías fluir en los barcos. Y hubo otro más reciente que fue hace apenas 3 meses, que vendrá el impacto otro tiempo después. Claro, y eso tiene un impacto, se encarece el transporte. Mira, el transporte marítimo subió de $2.000 un contenedor, llegó a estar en más de $10.000. Ahora anda por $8.000 o $9.000. Traer un contenedor de calcetines, de media. Entonces, obviamente, eso genera una situación fuerte a nivel local. La pobreza, si bien no creció tanto, de acuerdo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, creció de 23% a 26%, es decir, un 3%, lo cual es moderado. Pero ante una incertidumbre mundial y la disminución de las transferencias, una de las mejores vías para sostener en la República Dominicana los niveles de consumo es la transferencia que envían los dominicanos desde el exterior. Pero si la economía norteamericana entra en crisis, eso va a disminuir y obviamente eso afecta a la familia dominicana. Yo espero que esta crisis no dure mucho, pero de prolongarse, evidentemente los niveles de pobreza deberán subir en el país, porque aquí hay una gran franja vulnerable, que es clase media, pero media con coja, ¿no? En el borde. Se puede derrumbar en cualquier momento. ¿Es efectiva la política de llevar alimentos a precios solidarios a través de mecanismos como el INESPRE? ¿Es eso suficiente? ¿Tú crees que esa acción que está llevando adelante el gobierno es suficiente o debe ampliarse? Digo, como decimos, para la gente que necesita comprar el día a día, para las madres de los barrios que necesitan hacer su mercado con lo que pueden, con lo que llega a la casa, y que no pueden hacer grandes mercados. Sí, debe mantenerse. El gobierno debe mantener esa política de llevar alimentos a las zonas más vulnerables y debe invertir en la producción agrícola. Decíamos que era una economía que tenía una fuerte sector agropecuario, pero si no tiene el apoyo del gobierno con tasas prácticamente cero del Banco Agrícola, con transferencias al sector productivo nacional, apoyo a los que producen huevos, cerdos, si eso no ocurre, entonces sí podríamos tener mayores problemas. Yo creo que el gobierno tiene que hacer todo lo posible, aunque a Yulisa y a Nelson no les gustó mucho la idea, pero si tiene que endeudarse para apoyar la producción local
esa producción local tiene que mantenerse. No, si hay que para hacerlo, hay que mantener. hacerlo. Lo que pasa es que uno calcula cuál es el porcentaje de endeudamiento versus el PIB del país y como Se que encienden las alarmas. los números no van gustando Sí, y sí. uno Yulisa, piensa tienes no en el razón. momento, sino uno No. tiene que pensar hacia adelante. No digo que no tengan razón, endeudarse no es el mejor camino posible, pero ante una situación... Pero si es lo que queda, lo que queda. Claro, si te llevan a ti al hospital y tú no tienes otra cosa que endeudarte para salvar la vida, tienes que hacerlo. Lo que sí eso implica es que a mediano plazo, en 2, 1, 2, 3 años, tenemos que hacer un ajuste fiscal para Bajar tener deuda, la claro. capacidad de pago. Si Eso no quedó lo para después del hacemos, 24, Rafael. eso va para el Eso 24. después del 24, Eso porque va para el no se 24. animaron al principio de este No, gobierno. y el fondo siempre tiene dinero, aunque tenemos el problema de que si estamos creciendo, de si la No economía... prestan poco. No prestan poco. Y dice, no, pero están bien. ¿Entiendes? No, Ese- pero ni modo. ese es real. Rafael Espinal, economista, a mí me gusta tu estilo parsimonioso. Sí. Sí, está tratando problemas graves, gruesos, de incertidumbre. Tú lo tratas con tranquilidad, no te Bueno, alarma. Al mal tiempo, buena cara. Más o menos. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Tome y deje la perspectiva de la economía, la situación actual. Rafael Espinal, economista, ha estado con nosotros. Hasta la Gracias. próxima.